Estamos en otro video de propiedades coligativas y coloides y en este video vamos a estar hablando un poquito más de la elevación o el aumento en el punto de ebullición y la disminución del punto de fusión. El punto o una solución ebulle a una temperatura más alta que la de su disolvente puro, como habíamos mencionado anteriormente. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura en la cual esa presión de vapor se iguala a la presión externa. Y como la presión de vapor de la solución es menor, pues entonces se va a tardar más en poder igualar esa presión de vapor a la presión externa, ¿verdad? Habíamos mencionado en videos anteriores que en el monte Everest agua ebulle a una temperatura menor, a 78 grados centígrados, mientras que en Boston, Massachusetts, ebulle a 100. ¿Y por qué es la diferencia? Es porque la presión externa es menor en el monte Everest y por lo tanto se tarda menos en alcanzar ese punto donde se igualan las presiones. En el caso de una solución, como disminuye la presión de vapor de la solución, se va a tardar más en poder llegar a esa presión externa. ¿Okay? Ese cambio en temperatura de ebullición de la solución puede ser calculado utilizando la ecuación que vemos aquí abajo. Delta TB es igual a KB por M. Delta TB es ese cambio en temperatura de ebullición que se calcula, temperatura de ebullición de la solución, menos la temperatura de ebullición del disolvente. ¿Okay? KB es una constante, es la constante ebullicoscópica del disolvente y KB es dependiente del disolvente. Dependiendo del disolvente que tenga la solución, va a ser el KB que va a utilizar. Y M es la molalidad de la solución. Así que tenemos que delta TB es igual a KB, que es una constante que depende del disolvente, por M, que es la molalidad de la solución. Usted va a utilizar esa ecuación para poder calcular ese punto de ebullición de la solución o lo que les esté pidiendo. En términos de punto de fusión, el punto de fusión de una solución es la temperatura en la cual la presión de vapor se iguala a la presión de vapor del disolvente puro. ¿Okay? Así que la disminución en el punto de fusión es causada porque la presión de vapor de la solución es menor. Así que para que la presión de vapor del disolvente puro se pueda igualar a la presión de vapor de la solución, tiene que pasar eso en una temperatura más baja. Y esa temperatura de fusión o ese cambio en temperatura de fusión puede ser calculado utilizando una ecuación parecida a la que vimos anteriormente. Delta TF es igual a KF por molalidad. En este caso, delta TF va a ser temperatura de fusión del disolvente menos temperatura de fusión de la solución. ¿Okay? KF es la constante crioscópica de disolvente que se está utilizando en la solución. Así que KF va a depender del disolvente que esté utilizando. M sigue siendo molalidad como lo vimos en la transparencia anterior. ¿Okay? Así que se calcula básicamente igual. Temperatura de fusión del disolvente menos temperatura de fusión de la solución es lo que equivale a delta TF. Vea que es invertido en el caso de ebullición. Y aquí tiene una tabla, no tiene que aprenderse estos valores. Los valores que usted necesite de KF, KB, se les estará dando en el ejercicio que usted tenga que realizar. Pero vea, esta tabla es para que usted vea los diferentes valores de KB y KF que hay para diferentes disolventes. Vea que en el caso de agua, KB es 0.512 y KF es 1.86. Eso entiendo que KB y KF de agua aparece en la hoja de información útil que tienen nueva este semestre, pero no se lo tiene que aprender porque se les estará dando o de todos modos está en la hoja de información útil.
Pero vea que son diferentes esos KB y KF dependiendo del disolvente que esté utilizando. Y obviamente los puntos de fusión y de ebullición son diferentes en todos los casos dependiendo de el disolvente que esté utilizando. En este ejercicio quisiera que detuviera y tratara, ¿verdad?, de hacer el ejercicio que yo les voy a explicar cómo se hace, pero primero quisiera que lo intentara. Ok, yo espero que le haya dado play porque ya lo intentó. Dice, usted añade 1 kilogramo de glicol de etileno, que es un anticongelante, al radiador de su carro que contiene 4.450 gramos de agua. Y por eso es que se utilizan los anticongelantes, ¿verdad?, en los radiadores de los carros. En Puerto Rico no tanto porque en Puerto Rico se le echa agua, porque en Puerto Rico no cambia tanto las temperaturas y no son tan drásticas las temperaturas. Pero en sitios donde las temperaturas son bien drásticas, se necesitan utilizar anticongelantes que permitan que la temperatura de fusión y de ebullición de ese líquido que esté en el radiador sean más altas o más bajas para que o no se evapore el agua o no se congele el agua. Porque si imagínense que nosotros estamos en Estados Unidos donde hay una nevada y se congela el líquido que hay en el radiador del carro. Pues puede haber problemas con el carro y lo mismo si se evapora el agua. Puede haber problemas con el carro. Así que en este caso tenemos 4.450 gramos de agua y 1 kilogramo de glicol de etileno. En este caso, glicol de etileno es el soluto y agua es el disolvente. Y queremos calcular el punto de fusión y de ebullición de la solución. Recordando las ecuaciones que de hecho aparecen en la hoja de información útil, no es que se las tienen que memorizar, están ya dadas. D delta TB es igual a KB por molalidad y delta TF es igual a KF por molalidad. ¿Okay? Y ya les había dicho que delta TB es temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del disolvente. Y el delta TF es temperatura de fusión de la solución menos temperatura de fusión, perdón, es al revés. Es temperatura de fusión del disolvente menos temperatura de fusión de la solución. ¿Y por qué es que son al revés? Es para que me dé un número positivo. Eso es todo. Ok. Bueno, pues necesita calcular lo que es molalidad. Y molalidad, recordemos que son los moles del soluto, que en este caso son el glicol de etileno, sobre los kilogramos de disolvente, que es agua. Lo que significa que usted necesita calcular los moles de soluto con ese kilogramo de glicol de etileno y los kilogramos de disolvente con los 4.450 gramos de agua. Ok. Así que básicamente usted calcula los moles de glicol de etileno y lo divide entre los kilogramos de agua. Ahí obtiene cuánto es la molalidad. Necesita el KB y KF. En el ejercicio no se le dio porque usted tiene la presentación a la mano. Usted puede buscar en la tabla que vimos ahora mismo cuál es el KB y KF de agua. En el caso de KB es 0.512 por la molalidad, que sería 1.85 el delta TB, y el delta TF sería 1.86, que ese es el KF, por la molalidad, que es 3.62. Ahora, luego de eso, usted tiene que ese delta sustituirlo, aquí me faltó que es 6.73, ese delta usted tiene que sustituirlo en la ecuación que les dije arriba. Este iría aquí, este iría aquí. La temperatura de ebullición de agua o del disolvente usted va a poner 100 y la del disolvente, la de fusión del disolvente sería 0 y despeja. Es bien importante que recuerde hacer ese procedimiento porque si el disolvente no es
agua, usted, y eso es un error bien común. En el caso de fusión, dicen, pues lo que tengo que hacer es ponerle el negativo y ya tengo la temperatura de fusión de la solución. Y eso es así con agua, porque agua tiene un punto de fusión de 0. Pero si es otro disolvente, debe hacer el procedimiento para que calcule cuánto es la temperatura de fusión. Así que es bien importante que recuerde hacer el procedimiento completo.